Para los argentinos y argentinas de mi generación, Brasil es un país muy cercano, no solo porque es el país vecino, sino porque muchas de nosotras pasamos muchas vacaciones ahí. Ese es mi caso y el de muchos otros. Cuando una viaja por Brasil, en la calle, en los pueblos sobre todo, es normal encontrarse rondas de capoeira, donde la gente está bailando y cantando. Y siempre encontrarse con una ronda es una alegría. Me quedé horas y horas disfrutándolas. Hoy vamos a hablar de capoeira y diseño. Nicolás Baroncelli Torreta es un diseñador e investigador brasilero que vive en Suecia. Él se dedica al diseño sostenible con un enfoque decolonial e investiga a través de la capoeira. Nos cuenta en esta entrevista sobre su investigación de doctorado, donde investigó teniendo en cuenta el poder, la posición, el privilegio y el acceso de los que participan en un proceso de diseño. Hablamos de empatía, alianzas afectivas y futuros ancestrales. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo me llamo Nicolás Tojeta y yo soy de Brasil, pero vivo en Suecia hace 10 años. Y vivo en Malmö ahora, en el sur de Suecia, pero estaba antes en Umeå y en Estocolmo. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié diseño de productos. Empecé con diseño de productos, pero siempre enfocado en sustentabilidad. Y después una maestría en Design for Sustainability en Aalto, en Finlandia. Y después vine a Suecia para trabajar y aquí yo hice también mi doctorado en Decolonizing Design, diseño decolonial. Y ahora estoy en la Universidad de Malmö trabajando en unos proyectos de investigación con diseño pluriversal, diseño decolonial. Ok, me vas a contar sobre todo, pero empecemos despacio. ¿De qué se trató tu doctorado? Mi doctorado, el enfoque fue en, ¿cómo se dice? El desarrollo sostenible, pero sabiendo que el desarrollo sostenible es también un concepto, bueno, toma diseño para sustentabilidad, pero con un enfoque decolonial y para esto, utilizando la práctica de capoeira de Brasil, que es una cosa que yo hago ya muchos años, como una manera de encontrar como caminos para hacer la como descolonización del diseño para sostenibilidad. Empecemos por contarle a la gente qué es la capoeira, porque quizás algunos no saben. Vale, entonces capoeira es una lucha afro-brasileña e indígena, entonces es una mixtura de muchas culturas que se mixturaron ahí en el periodo colonial de Brasil. Es una lucha que no se sabe mucho de la historia. La historia de capoeira es mucho como, ¿cómo se dice? Hay muchas dudas de cómo empezó, a dónde empezó, porque también es una historia que fue borrada por la colonización. Yo pensé que había empezado en la cárcel y que en realidad era una danza que escondía una lucha, o sea que la gente se entrenaba para luchar bailando. Sí, 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 eso es verdad, pero empezó en el periodo colonial por las personas que fueron esclavizadas por los portugueses. Y sí, empezó con una lucha y fue ahí como disfrazada como una danza pero también con una mixtura de otras expresiones de música afro y indígenas. Y fue así que se desarrolló y fue como prohibida por ley hasta los años, hasta la década de 30, cuando fue como descriminalizada. Y ahora es como World Heritage, Immaterial Heritage de UNESCO. ¿Cómo es que usas esta lucha o danza para hacer, no sé, preguntas en la investigación de diseño? Eso no entiendo. Bueno, creo que ahí tenemos que regresar un poco en la historia de cómo yo empecé a utilizar esto en diseño. Y lo que pasó es que no es que yo escogí como ahora voy a empezar a utilizar esto en mi trabajo de investigación y todo.
pero es que yo ya había practicado capoeira y estaba dando clases de capoeira a muchos años. Y yo estaba haciendo mi doctorado en Umeå y yo estaba con una amiga que era como una doctoranda visitante en Umeå, que también es brasileña, también hace capoeira. Y estamos haciendo como una tutoring. Sí, estamos tutoreando Sí, a alguien, sí, ¿no? Sí. con unos estudiantes. Y después del tutoring, ella me dijo, pero tú haces capoeira también en tu manera de hablar con los estudiantes. Y yo me quedé como, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y después de eso que que empecé a pensar cómo la capoeira, por ser una práctica que yo ya hacía muchos años y que es eso es como mi vida, ¿sabes? Es como mi manera de estar en el mundo. Y como esta práctica de capoeira también influenciaba las otras partes de mi vida, como la manera de hablar, de hacer clases. Ahí empecé a pensar cómo que puedo traer a capoeira de una forma más explícita en el trabajo de investigación. Y en el comienzo fue muy difícil, fue con una sensación en Brasil decimos como el perro de la calle, ¿sabe? Que el síndrome del cachorro vira-lata, hablamos en portugués. Que es, yo sentía como, ay, pero puedo traer una práctica decolonial, de resistencia brasileña como una cosa como válida en la investigación de diseño aquí en Escandinavia. Tuve como con una lucha interna para poder traer. Pero intenté y ahí comencé a pensar un poco de que lo aprendemos en capoeira, lo que aprendemos como en el cuerpo, los enseñamientos de mi maestro de capoeira, maestro Sombra, en Brasil, y como ello habla de la capoeira. A ver, pero ¿me das algún ejemplo concreto de cómo traes la capoeira a la clase de diseño? Entonces, por ejemplo, y que es una conexión muy como directa con la decolonialidad. Es que capoeira es la lucha de los más flacos de la población contra los más fuertes, ¿sí? El de los que fueron esclavizados contra los colonizadores. Y por esto capoeira no es una lucha de impacto, decimos así, como es una lucha a donde tenemos que comprender cómo el otro, cómo el opresor se mueve para entender cómo podemos utilizar este movimiento para salir de nuestra situación de opresión. Y yo pensé, ok, ¿cómo podemos hacer esto en diseño? Entender cómo el diseño colonizador o opresor se mueve, las metodologías, los métodos y las maneras de hacer diseño que no respetan los más vulnerables o no respetan culturas distintas. Y en estos movimientos, en esa manera de ser del diseño, encontrar formas de salir, de encontrar otras oportunidades para hacernos un diseño que es distinto. La capoeira es practicada en un círculo, ¿sí? Que llamamos de roda. Ahí las personas que practican son dos personas que estaban en una situación de vulnerabilidad, en una situación de ser esclavizadas. Entonces, cuando adentramos el círculo de capoeira, la intención no es ganar del otro, porque estamos juntos en la misma situación, ¿vale? Entonces, la intención es de mejorar, de challenge, desafiar con respeto, hacer como un respectful challenging para que todos mejoren con la práctica de capoeira, para ser mejor, para luchar contra la colonización el próximo día. Entonces, hay una otra manera, es cómo que podemos hacer esta conversa, como una conversación entre el diseño decolonial y también el diseño, como podemos decir, como el canon de diseño europeo, para hacer como una conversación de desafío a donde los dos puedan mejorar con esa conversación. Okey, y eso lo trajiste a la clase de alguna manera. Supongo que no es directo, porque no pusiste a los alumnos de diseño a hacer capoeira, aunque me hubiera encantado ser tu alumna y Sí, hacer sí, yo capoeira. hice eso también. Bueno, ahí han dos maneras distintas a donde yo he utilizado capoeira. Por ejemplo, ainda en Umeå, hicimos un curso de diseño de colonial, a donde utilizamos explícitamente la capoeira para... era un curso que el enfoque era en juegos. Entonces, juegos de la niñez y la intención después era hacer como una exposición
en el museo como una parte para los niños jugar. Entonces, tuvimos dos ejemplos de juegos de coloniales, de juegos, uno la capoeira y otro el tango, que también fue una práctica que salió también de una situación colonial y de la necesidad de hacer conversaciones entre personas con idiomas distintos. Y ahí sí, ahí tuvimos clases de capoeira con todos los estudiantes, ahí tuvimos clases de tango, y ahí también tuvimos unos momentos a donde todos los estudiantes enseñaron para los otros los juegos que tenían en su país y en su niñez. Y sí, entonces fue como una exchange, un Sí, como un cambio, intercambio. sí, un intercambio de juegos. Y entonces, esto es un ejemplo donde fue como una utilización muy explícita de la capoeira. Y algunas veces yo hago esto, pero en muchas veces la capoeira es como yo utilizo las metodologías o las ideas de capoeira para crear, por ejemplo, procesos de diseño participativo, sin decir que, ok, este proceso que vamos a hacer es basado en la capoeira. Por ejemplo, en el proyecto que estoy trabajando ahora, que se llama el Forbidden Music, digamos, un proceso participativo de creación de instrumentos musicales entre culturas que tienen historias de músicas, instrumentos, objetos siendo prohibidos por la colonización. Y ahí hicimos ese proceso participativo con la idea del círculo de capoeira, de la roda de capoeira. Sí, la ronda. Sí. Sí. Y ahí tuvimos, por ejemplo, momentos baseados en la capoeira, de, ok, ahora hacemos esto todos juntos, como si estuviéramos como en este espacio, el círculo. Y ahora intentamos como una dinámica de ir de lo individual para el colectivo y hacer como esta conversación entre, ok, esto es lo que yo quiero hacer, de esto yo qué veo, y ahora, que cómo conecto y hago como un desafío con otras personas, como juntando en el colectivo. Entonces, esa dinámica de individual, colectivo, qué es lo que pasa en el ciclo de capoeira cuando estamos ahí en el círculo y cuando Claro. vamos adentro para jugar. Este proyecto de Forbidden Music, ¿no? La música prohibida, ¿cuál es la idea del proyecto? Porque me parece que lo podemos contar, entender primero la totalidad y después qué tipo de ejercicios Ujú. hicieron Sí, sí, para claro. elegir la música esa prohibida. El proyecto tiene dos enfoques mayores. Uno es de experimentar estas metodologías basadas en capoeira para diseño participativo. Esto es como un metodológico Go. Y el otro es de investigar lo que significa comunicar y co-crear en la idea del diseño pluriversal. Porque a partir de esta idea del pluriverso, donde tenemos un mundo donde quepan muchos mundos, ¿cómo comunicamos entre los mundos? ¿Cómo hacemos procesos de comunicación a donde, cómo traemos distintas culturas y expresiones para hacer la co-creación de una manera que el resultado sea esté visible en el resultado a estas distintas culturas, que no sea como hacer un smoothie a donde no sabes más lo que era parte del ¿Qué estás principio. tomando? Sí, tenía banana o tenía, sí. Sí. Entonces, esa idea de cómo hacer conversaciones en el pluriverso de una manera que las resistencias de las historias se queden como más fuertes por esta co-creación y no que sean como borradas por hacer una mixtura donde no se identifica más nada. Pero ¿cuál es la idea de la música prohibida? Bueno, la idea es de conectar con otras culturas, ¿sí? A otras expresiones. Y yo Pero empecé, la idea es seleccionar música. sí, entonces O la sea, idea. ¿de qué se trata el proyecto? ¿Entendés? Entiendo que es una manera de experimentar con Ujú, metodologías y que quieren sí. crear lo pluriversal, pero eligieron la música, Sí, no eligieron la cerámica. no. Entonces quiero que me cuentes por qué, de qué es el proyecto. Esto es porque parte de mi investigación en decolonialidad, yo no creo que es interesante o bueno hacer proyectos de una forma así colonial, en donde una persona viene de afuera y quieres hacer un proyecto con determinadas culturas. Entonces yo empecé este proyecto a partir de la capoeira, diciendo, ok, quiero hacer este proyecto sobre conversaciones por universal, bla, bla, y que lo que yo tengo aquí en mí como para ofrecer es
la capoeira. Entonces, a partir de la capoeira, ¿cómo podemos conectar con otras expresiones? Entonces, esta es también una forma de empezar un proyecto de una forma muy, muy personal. Y para también crear como un grupo que, donde todos estén como involucrados con el personal. Y por esto, pues, toda la Pero la música. idea de la música prohibida es, no solamente que sea la capoeira, que estuvo prohibida en un momento, sino, también abrazar otras músicas prohibidas, Sí, ¿cierto? es a partir de la capoeira, de eso que yo tengo, e invitar otras personas para que vengan con sus culturas, con sus historias, para juntos co-crear música. Okey. Entonces, esa idea de hacer un proyecto que parte de lo personal, de lo que podemos ofrecer. Y, ¿este proyecto, que es un proyecto de investigación o es un proyecto donde van a terminar publicando música y creando nueva música? ¿Cómo es? Es un proyecto de investigación y también vamos a tener una exposición al fin con los ejemplos de músicas prohibidas que como identificamos en el proyecto y también con ejemplos de instrumentos que hemos creado por el proyecto y también Ah, están con... creando instrumentos. Sí, 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 porque también sos luthier, ¿cierto? sí, sí, eso es verdad. Eso es algo que todavía no me contaste. Esto, bueno, es más basado en las músicas que fueron prohibidas en el pasado. Okey. Y ahí tenemos ejemplos de como la capoeira en Brasil y también de los tambores Sami aquí en Escandinavia. Vemos ejemplos de tambores africanos en los Estados Unidos y por toda la Latinoamérica. Y bueno, ahí es una otra intención también que es cómo que el diseño pluriversal puede ser visible en un producto, no solamente en una idea o una metodología, pero cómo esto puede como desde la metodología, desde la idea hasta un producto. ¿Y estás diseñando también con otros, y otras diseñadoras? ¿Vas a diseñar? O sea, porque vos sos luthier, pero también estás dando clases de diseño, ¿no? ¿Eso es Sí, algo que viene y lo pones en las clases? sí, en la última semana terminamos una clase que es un curso de muy como una parte que es como una semana para crear alguna cosa y yo trabajé con los estudiantes en crear instrumentos musicales en una semana. Y la idea es un curso que ya es el segundo año que yo lo hago aquí en la Universidad de Malmo. El desafío fue crear instrumentos para ubicaciones distintas de Malmo. Entonces, una plaza, la playa, por ejemplo. Ah, para el Y espacio público. sí, para diferentes partes de Malmo. Y sí, y tuvieron una semana para hacer instrumentos que representasen como la sensación de estar en este espacio o el sonido del espacio, pero solamente utilizando los materiales que encuentran en los espacios de Malmo. ¿Y esos eran los estudiantes eran músicos, eran diseñadores? ¿De qué carrera venían? No, estudiantes ese es del bachelor's en diseño de interacción. Ah, Pero okey. por el proyecto también yo tuve cinco, cinco como series de workshops con músicos, con luthiers, con personas de la capoeira, para hacer también co-creación de instrumentos. No, este curso, hay este curso que hacemos ahora, pero tuve también cinco distintas series de workshops. A ver, entiendo bien que hay una parte que vos, desarrollás con los estudiantes de diseño e interacción, y hay otras partes que desarrollas con músicos y otras partes que desarrollas con bailarines de capoeira, ¿entiendo bien? Sí, es que esta parte con los estudiantes no es parte del proyecto de investigación, como es los que los estudiantes hacen, yo no voy a utilizar en el proyecto de investigación. Esto es solamente para la educación. Sí, y las partes que yo utilizo para el proyecto, como para escribir sobre el proyecto y para la exhibición, son los otros 5 workshop series que yo hizo con una mixtura de personas de capoeira, con diseñadores, con luthiers, con personas que trabajan con música y tal. ¿Y por qué no entran la parte de los estudiantes acá? Es una cuestión burocrática. Es que no me gusta mucho la idea de utilizar a los estudiantes para un proyecto de investigación, pero yo dejo como en abierto para ellos y ellas que se quieren que sus instrumentos estén en la exposición, si tienen esta intención, ahí sí pueden venir, pero yo no como
utilizo este privilegio de estar en una clase y escogiendo para o qué vamos a hacer para hacer el proyecto de investigación. Esta entrevista es parte de las listas Brasil y diseño, Suecia y diseño, investigación y diseño, danza y diseño, diseño decolonial, diseño sostenible, arte y diseño social, niñez y diseño, y juegos y diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Pero si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. No tenemos una lista de diseño y opresión, pero casi que la podríamos hacer. Varios investigadores y diseñadores se dedican al tema. Los que entrevistamos acá y con los que tocamos el tema de la opresión al diseñar son brasileros. En el episodio 237 con Frederick Van Amstel, en el episodio 461 con Rodrigo Frese Gonzato, donde hablamos del teatro del oprimido para diseñar, y recientemente en el episodio donde entrevisté a Fernando Secomandi, donde hablamos de diseño y opresión en el diseño de servicios. Si les interesa el tema, pueden ahondar en esos episodios y conocer mejor su trabajo. Ahora sigamos escuchando a Nicolás, que tiene mucho más para contarnos. Vos en tus escritos hablas de tendencias que tenemos en la enseñanza de diseño, ¿no? Que tenemos algunas tendencias decoloniales. ¿En qué se ve la colonización? ¿En qué cosas vos ves que tenemos tendencia a colonizar con nuestras maneras de dar clases? Vale. Bueno, creo que un ejemplo es esta idea del diseñador como neutro, ¿sabes? Con una persona neutral que puedes como trabajar con todas las culturas, que no trae su cultura, que es como una persona universal. Esto es una cosa eso es un de los escritos yo escribí sobre que tenemos que hablar más sobre quién es los diseñadores de todo lo que hacemos podemos ver cómo las culturas, cómo la cultura del diseñador también influencia el diseño. Y creo que esta es una cosa una cosa en diseño que es un tanto colonial. De pensar que somos neutros como diseñadores. Y a partir de esto también salen como ideas de que podemos trabajar con cualquier tema o cualquier problema de manera igual. Y yo creo que ahí tenemos que hacer como investigar más y estar como más aware. Más conscientes. Sí, y creo que ahí tenemos que estar más conscientes de las estructuras de poder, de las estructuras históricas también de poder, y de donde estamos, de cómo esas estructuras se mueven también como en cuanto hacemos diseño. ¿Y eso cómo lo traes a la clase? Yo siempre tengo como un espacio para diálogos sobre estructuras de poder, y ahí utilizo mucho que Diana, que está en Australia ahora, llama de los 3 PAs, como poder, posición, ella habla también de política y acceso, so power, privilege,
I have A ver, el poder, pero el privilegio y el acceso. poder, posición, privilegio, acceso. Sí, Poder, posición, privilegio y acceso. es eso. Y política también en esto. Y hacer discusiones como qué pensamos que es lo privilegio, qué tenemos como privilegio por ser diseñadores o también el privilegio por ser quien somos en la sociedad. Y aquí pasa mucho que tenemos siempre como estudiantes de muchos países distintos, entonces estas son las discusiones que yo creo que son muy importantes y que ahí muchos pueden como aprender con los otros por ser de culturas distintas también. Y la otra cosa también que es que está como es que también hay una relación de poder entre yo como profesor ahí en la clase y los estudiantes. Y claro, por un lado, yo tengo un poder y yo tengo que tener como esa posición de poder para hacer que el curso funcione, pero yo intento también dar más opciones a los estudiantes de cómo vamos a seguir con el curso, para que ellos también sientan que tienen poder para escoger cómo quieren, qué diseñadores quieren ser, cómo quieren aprender. Y yo, ahí, última semana, yo recibí un email de unos estudiantes diciendo, oh, esto fue muy importante para mí porque ahora yo veo que puedo utilizar mi cultura también para ser diseñador. Y, ¿sabe? Entonces, eso es una cosa que creo que se pasa mucho en diseño, donde tenemos tal vez una idea de lo que es ser un diseñador en como un modelo así más europeo y que como intentamos ser este diseñador europeo, estamos borrando nuestras culturas de Latinoamérica o de África o de otros lugares. Uno de los conceptos que te metiste, que a mí me parece de lo más fastidioso en diseño, que me da mucha tirria, que no me gusta, es el concepto de empatía. Y vos en tu investigación hablas de la empatía con un lente decolonial. ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, creo que esto, por ejemplo, un ejemplo ahí está la idea de empezamos procesos a partir de lo que tenemos en nosotros. Como este proyecto que hablamos un poco de la música prohibida, como que yo tengo esta historia con la capoeira y a partir de esta posición como capoeirista, a conectar con otras personas. Entonces, tener una empatía, pero una conexión personal. Y a partir de eso también tener un respeto por no entender la otra persona, por saber que, ok, somos distintos, tenemos historias distintas. Es una cosa como más para tener como mucho cuidado y atención, sí, cuando hacemos cosas juntos. Entonces, ese es como empatía de una posición de colonial, es no de poner los zapatos del otro, pero es de decir, ok, yo estoy aquí en mis zapatos, yo tengo esta historia, tú tienes tu historia, yo, yo puedo escuchar mucho de su historia, yo puedo leer lo que sea. Yo nunca puedo entender lo que es estar en sus zapatos, pero estamos aquí, tenemos zapatos y podemos caminar juntos. Entonces, vamos a intentar caminar y ver cómo se pasa. Ahora lo entendí. Sí, y también que esas cosas como el doctorado y muchas de esas cosas yo escribí hace muchos años que ya han muchas, si yo leo mi doctorado ahora han muchas cosas que yo ya no concuerdo, sí. Espera, te quería preguntar, estás en Malmö, que es una de las ciudades más multiculturales de toda Suecia, ¿no? Ujú, Y que es muy diferente que las otras donde estuviste, ¿no? En Estocolmo, en sí, Helsinki, en Umeå. ¿Cuál es la diferencia de trabajar porque estás trabajando justamente esto de lo pluriversal ujú, desde una ciudad que ya es muy multicultural? Eso, sí. ¿cómo dialoga con tu trabajo? Esto hace mi trabajo más fácil porque por ejemplo, con este proyecto ahora de la música prohibida, la intención es hacer una colaboración con una organización en África, pero no recibimos todo el budget que intentamos. Entonces tuvimos que hacer el proyecto más local y con colaboración solamente con Brasil, con la universidad en Brasil y los grupos de capoeira en Brasil también. Y fue fácil de encontrar otras personas que sean de culturas que han tenido música o instrumentos prohibidos, porque aquí tenemos personas de más de 140 no sé cuántos países. Entonces fue una cosa que fue mucho más fácil. Muy bien. ¿Y qué cosas nos recomendás leer, escuchar, mirar que se relacionan con lo que estás investigando?
Ahora hay un libro que yo estoy leyendo que recomiendo que se llama A Terra Dá, A Terra Quer, de Antonio Bispo dos Santos. No sé si hay en otros idiomas, pero ya tuvimos este libro como en el book club del Pluriversal Design SIG también. También las cosas Perdón, de Ayrton Krenak. en qué hablaste de un círculo de lecturas? ¿Cómo se llama Sí, ese círculo de lecturas? sí, ahora ya no es más el ciclo de lectura, pero en 2018, ay, en 2018 empezamos el Pluriversal Design Special Interest Group Que es parte en, de los grupos del TRS. de Design Research Society, de la Sociedad de Exacto, sí. Investigación en Diseño. Sí. Sí, exactamente. Con Leslie, Renata y Javiera y muchas otras personas. Y ahí, ah, por un tiempo tuvimos como un book club y discutimos este libro. También, entonces, esto es un libro que recomiendo. Ahora el Pluriversal Design SIG va a como continuar como un espacio donde vamos a tener más eventos como charlas y conversaciones. Pero sí, este libro, hay un otro libro que se llama Futuro Ancestral de Ayrton Krenak, que es un autor indígena de la etnia Krenak, que tiene dos libros que son muy buenos. Este Futuro Ancestral y un otro que se llama Ideas, no me recuerdo el nombre exactamente, pero Ideas para guiar el fin del mundo. Y en el futuro, ¿para dónde crees que vaya tu práctica? ¿Qué tenés ganas de investigar? ¿Qué se viene? Bueno, en futuro, lo que intento hacer ahora es como ser como una puente entre Brasil y Suecia, continuar trabajando con esa parte de sustentabilidad, adaptación climática, pero con una visión que no solamente de futuros sostenibles, pero de que las dinámicas de poder, los conocimientos tradicionales, y entonces cómo pensar en futuros a donde conectamos y traemos, como dice Krenak, el futuro ancestral. Lo que Krenak habla es de alianzas afectivas. Entonces, como cuáles alianzas o conexiones que tenemos que hacer para intentar hacer como futuros a donde haga este respeto por tradiciones, por otras culturas, por la diferencia, por la comunicación. Y esto es una cosa que quiero continuar con mi trabajo, como pensando en futuros con la palabra sostenibilidad, pero de una manera así más sistémica, pensando las estructuras de poder, los conocimientos que tenemos en el cuerpo, las tradiciones, esta como la comunicación y co-creación entre diversas culturas de una manera que no borren las culturas, pero que se queden más fuertes. ¿Te me quedó algo de lo que te tendría que haber preguntado? Sí, una cosa que yo solamente quiero decir es que este ejemplo de traer la capoeira para el diseño no es solamente un ejemplo de ¿cómo puedo decir? No es solamente un ejemplo, pero es una invitación para que empecemos a traer las culturas, de los otros conocimientos que tenemos en nuestros cuerpos y de las otras cosas que hacemos afuera como del mundo profesional, de traer estas cosas para cambiar lo que significa ser un diseñador, ser un investigador. Entonces no es solamente un ejemplo, pero una invitación para traernos nuestras culturas y nuestras prácticas para cambiar lo que es el diseño. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. ¿Cómo pensar los futuros ancestrales pensando en las dinámicas de poder? Se pregunta o nos pregunta Nicolás. Pensar los futuros ancestrales desde las dinámicas de poder, para mí, implica reconocer que el futuro no es neutral, sino un espacio atravesado por relaciones históricas de dominación que nos condicionan qué mundo nos imaginamos y cuáles quedan excluidos. Hice una serie sobre futuros y tengo una lista larga sobre el tema, más de 40 episodios. Mi experiencia, hablando sobre el tema con diseñadoras, es que los futuros dominantes suelen reproducir las mismas jerarquías del presente.
Algunas están especialmente interesadas en las cosmovisiones ancestrales como una manera de abordar esos futuros. Un trabajito de descolonizar la imaginación, de cuestionar quién define qué es el progreso y abrir un espacio a nuevas y diversas temporalidades. Quizás en estas nuevas maneras de pensar el tiempo, lo ancestral no es algo perdido, sino una forma vigente de relacionarse con la vida, el territorio y les otros. Esto de los futuros ancestrales también supone escuchar saberes situados sin extraerlos, sino siguiendo el liderazgo de quienes los encarnan, y desobedecer las estructuras que nos bloquean y bloquean que surjan otros futuros posibles. Eso de desobedecer lo traía un entrevistado hace poco, Fernando Secomandi. En lugar de pensar el futuro como una línea de avance, a los futuros ancestrales los pensamos desde la relacionalidad, la continuidad de la vida, la reciprocidad, el cuidado y la no jerarquía. Para mí, esto de imaginar futuros ancestrales es una invitación a revisar las asimetrías que reproducimos al diseñar y quizás también acompañar futuros desobedientes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.